Equipo 1, Maestría en Educación Básica, Módulo 5, Habilidades Analíticas de Pensamiento. Habilidades analíticas de pensamiento. Implica hacer el análisis lógico y conceptual del lenguaje oral y escrito. Distingue el lenguaje argumentativo del informativo o expresivo, desarrollando la habilidad para comunicarse de manera clara, precisa, ordenada de su pensar, sentir y actuar. También permite argumentar correctamente para la promoción en los ámbitos de la vida. Sirve para comunicarnos con nuestros semejantes en cualquier situación. Así también se puede aplicar en la escuela, el trabajo, la familia, amistades y en la sociedad. El pensamiento analítico requiere ciertas habilidades analíticas de pensamiento, como son la autoobservación, el juicio, la argumentación, el análisis lógico y conceptual. Las habilidades analíticas, ¿para qué nos sirven? Sirven para la vida universitaria, logrando un análisis fino, de reflexión cuidadosa y atenta. Sirve también para el manejo experto sobre el objeto de conocimiento propio de cada campo profesional. El estudiante aplica esta habilidad en cualquier experiencia de aprendizaje. Implica también desarrollar autoobservación y autoconocimiento. También modifica el propio criterio cuando se está en un error. Las habilidades analíticas proporcionan al estudiante la experiencia de comprender de manera precisa cualquier situación o tema. También busca un orden, coherencia, claridad, precisión y finura. Las habilidades de pensamiento están ligadas a actitudes como apertura, gusto, compromiso, autoconfianza, rigor, reflexión, orden y autocorrección analítica. Las habilidades analíticas de pensamiento comprende el proceso de ir de todas partes en un todo. Ese todo puede ser una persona, un cuento, una situación o cualquier objeto de conocimiento. Este nivel presupone el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades básicas de pensamiento a las relaciones que guardan entre ellos. Tiene un nivel prereflexivo correspondiente a las habilidades básicas, llegando al nivel reflexivo correspondiente a las habilidades analíticas. Las habilidades analíticas que permiten la aplicación de reglas de la lógica, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la corrección, la búsqueda de la coherencia, el desarrollo de las actitudes de cuestionamiento, el uso de vocabulario lógico preciso en el manejo del análisis y descomposición de todas sus partes. ¿Por qué es importante el pensamiento analítico? Constituye una de las bases para el pensamiento crítico. Ayuda a resolver problemas académicos, personal y profesional, evitando juzgar con precipitación, sin previo análisis y reflexión. También es valioso porque nos invita a pensar en limpio nuestras ideas, no dejarlos en borrador, llenando de expresiones y vaguedades. Implica frenar la impulsividad, tomar una posición, defender nuestras ideas. También implica la autoobservación de actitudes, ser sensible a las situaciones y a las demás personas. ¿Cuáles son las habilidades analíticas? Vamos a hablar de las habilidades analíticas del pensamiento, que son la autoobservación, juicio personal, inferencia, análisis lógico y conceptual. Estas habilidades analíticas provocan actitudes de apertura, gusto, compromiso, autoconfianza, orden, rigor, reflexión y autocorrección analítica. Cuando una persona hace uso de este proceso, del observarse a sí misma para darse cuenta de sus propias acciones, pensamientos, conocimientos, habilidades, actitudes,
sentimientos, movimientos, se le llama autoobservación. La autoobservación se relaciona con lo que se conoce como conciencia e incluye todo aquello de lo cual se da cuenta el propio sujeto sobre él mismo en cualquier momento dado. En el proceso de autoobservación existen dos momentos: la experiencia de observar analíticamente en las ciencias o en las artes, y la observación de la experiencia de observar analíticamente. La experiencia de observar analíticamente en las ciencias y en las artes tiene que ver con las distintas formas de observación propias de la disciplina y de su objeto de conocimiento. Por ejemplo, la informática, la psicología, la física, la química, la antropología, la filosofía y otros. En el segundo momento, que es la observación de la experiencia de observar analíticamente, alude o hace referencia al desarrollo de autoobservación que permite darse cuenta de lo que está sucediendo durante el proceso de observación analítica. Guevara y Campira recomiendan practicar el ejercicio del alto. Es un ejercicio que sirve para generar la experiencia de darse cuenta, de tener conciencia de que se está observando analíticamente. Consiste en hacer un alto para autoobservarnos. Se puede practicar en un grupo de estudiantes. El docente debe de dar un aplauso fuerte e iniciar el ejercicio al mismo tiempo. Dice: alto, sin moverte, sin juzgarte. Obsérvate, observa tus pensamientos. Todos quedarán sin moverse, estáticos, como estatuas. Este ejercicio debe de repetirse muchas veces con fines de autorregularse. La intención es que la persona debe de aprender a no hablar donde no tiene que hacerlo, para no responder impulsivamente, para que la persona se dé cuenta cuando está juzgando, para que la persona lo piense antes de actuar inatentamente. Facultades humanas y su relación con la observación y la autoobservación. La memoria, la imaginación, la emoción, el intelecto y la voluntad son facultades de todos los seres humanos. Algunos usamos todas esas facultades, otros solo usamos unas, otros las usamos de vez en cuando. La memoria graba la información, privilegia la acumulación de datos, la repetición tal cual de la observación. Las facultades humanas deben de autorregularse mediante la voluntad para favorecer y no entorpecer a las habilidades analíticas de pensamiento. ¿Qué es un juicio? Su significado es juzgar, dar una sentencia, afirmar o negar algo al comparar dos o más ideas, habilidad de pensamiento por la que se conoce. Gutiérrez R. señala que un juicio no es solo una acumulación de conceptos, sino tampoco una simple relación entre ellos. Lo esencial de un juicio es la afirmación o negación que se hace entre dos o más ideas. Esto constituye la diferencia fundamental con el concepto que no afirma ni niega nada. El juicio personal implica poder formular hipótesis o juicios provisionales. Se considera el juicio como la habilidad más importante de la mente, ya que relaciona las ideas afirmando o negando la unión entre ellas, y esto hace que se emita el raciocinio o razonamiento. Ejemplo: la clase está interesante.
Aquí se afirma entonces si es un juicio. Elementos del juicio lógico. La proposición juicio lógico tiene 3 elementos, que es el sujeto, el verbo y el predicado. El sujeto es quien afirma y niega algo. El verbo une al sujeto con el predicado y expresa la misma afirmación o negación, y el predicado es aquello que se afirma y se niega. Aquí, de los 3 elementos, el verbo es el elemento más importante. Los verbos más utilizados son el verbo ser y el verbo estar, que indican la unión o enlace entre el sujeto y el predicado. Ejemplo de juicio: mi lapicero es de oro. Aquí se está afirmando. Las mujeres son la creación más bella del universo. Se está afirmando. El alcoholismo está comprobado que es una enfermedad. También se está afirmando. Concluyo. El juicio es un pensamiento que se expresa de manera cotidiana en la forma de pensar de cada quien. La ciencia está compuesta principalmente de juicios. Las leyes y principios científicos son juicios. Los axiomas, los postulados, los teoremas son juicios. El juicio es sede de la verdad. Es por medio de la afirmación o negación como se va dando la realidad o afirmación o negación que se ha de ponerse a prueba, confirmándose o refutándose. Al emitir juicios, es una parte del proceso reflexivo que implica inferencial, consciente, análisis lógica y conceptual. La observación y la autoobservación juegan un papel importantes. También tenemos una habilidad que son habilidades analíticas de pensamiento, y una de esas habilidades es el lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicación humana muy compleja. Tiene varios usos y significados. Tiene una forma de comunicación que es corporal y kinestésica. Tienen muchas formas de comunicación, como la oral, la escrita, la simbólica, la pictórica, arquitectónica, lógico-matemático, etc. El lenguaje también se manifiesta a través del lenguaje. Se dificulta por falta de comprensión y orden. El lenguaje oral y escrito proporcionan comunicación rápida, directa y eficiente. Se considera fundamental en la vida académica, teniendo funciones dependiendo del contexto. También nos dice que el lenguaje se divide en 2, lenguaje oral y escrito, y tiene varias funciones. La expresiva manifiesta sentimientos y emociones, provoca emociones o sentimientos a los demás, comunica sentimientos o estados de ánimo, se encuentra en poemas, canciones, etc. Depende de la forma gramatical, como magnífico platillo, tu compañía es como un suave bálsamo para mi espíritu. En base a las funciones, tiene como fin impedir o provocar una acción. Su interés está centrado en lograr que el receptor se comporte de determinada manera. Implica órdenes y ruegos, como quítate el sombrero o dame la bolsa. Y también tenemos el lenguaje informativo, que es el interés centrado en describir el mundo. La creencia maneja este uso. Informa los hechos del mundo exterior. Este discurso puede ser falso o verdadero. Se encuentra en revistas, periódicos, televisión, radio e internet. Tenemos un ejemplo como la situación económica del país está por debajo de los índices esperados. Habilidades analíticas de pensamiento, como es la inferencia. Nos dice que es un proceso en el que se afirman fundamentalmente ciertos enunciados a partir de que ésta se expresa a través del lenguaje oral o escrito.
Dice que suele ser un proceso automático que se hace sin estar consciente de las consecuencias que puede provocar. Algo sucede, se explica y luego se confunde lo que se piensa con lo que es realmente. Dice que cuando el sujeto ve o escucha los hechos, selecciona de forma automática aquello que le interesa porque le parece importante, dispersándose una cadena de ideas, de juicios automáticos a partir de los cuales saca conclusiones, dejando un espacio de posibilidades disponibles mientras se predispone a determinadas acciones. Les voy a hablar sobre el análisis lógico y conceptual. Nos dice que esta es una de las habilidades más importantes en el ámbito académico. Es sin lugar a dudas la habilidad del análisis que constituye una herramienta para la construcción de un lenguaje analítico. La habilidad del análisis es parte del proceso inferencial y se da de dos maneras, la lógico-formal y el análisis semántico o análisis conceptual. La finalidad de esta habilidad es tener herramientas que permitan acercarnos a los argumentos de manera completa, ya que analizar la forma y el contenido de argumentos lleva a tener una comprensión más clara de lo que se quiere defender o proponer. Nos dice que el análisis lógico formal se da en dos opciones, el deductivo y el no deductivo. Es más que nada, nos implica a nosotros en realizar y tomar la decisión del por qué se dan las decisiones, los argumentos en sí, hacer un análisis del por qué. Dice que es importante reconocer las estructuras correctas que llevan a formar los argumentos correctos. Y para ello es importante saber el qué implica. Aquí tenemos dos tipos de inferencias dentro del razonamiento o argumento lógico. Dice que se puede dar de manera deductiva y la no deductiva. La primera es porque marca una necesidad lógica formal de una afirmación a otra. Sus premisas pretenden ser contundentes a favor de la conclusión. Y la no deductiva, pues, es más débil, sus premisas no son tan contundentes a favor de la conclusión. Esas serían las dos diferencias. Dentro del argumento o razonamientos, dice que se puede dar en infalible o deductivo, que como les decía, este tipo de razonamiento en que sus premisas suministran fundamentos de prueba a favor de su conclusión. Sus premisas tienen bases contundentes, sólidas, concluyentes, absolutas, sin excepciones a posibles. Y caso contrario de la falible o el no deductivo, pues la conclusión es un probable, si se suponen verdaderas las premisas, no hay una validación lógica a la conclusión. Algunos tipos de argumentos o razonamientos no deductivos es el inductivo, el probabilístico, el abductivo, analógico y retractable. En cuanto al inductivo, nos dice que este argumento está basado en la repetición de regularidades observadas a través de la experiencia. La inducción no se da con una sola premisa. Entre más evidencias se dé, pues es mejor. Y el probabilístico es una característica que deben incluir premisas probabilísticas tendientes a comprobar la conclusión y cuya probabilidad total se requiere de acuerdo con la teoría de la probabilidad sea superior al 50%. De lo contrario, ese argumento pues no sería válido. En cuanto al argumento abductivo, nos dice que implica un procedimiento que abarca 3 pasos. Primeramente, el hecho.
Segundo, dar una hipótesis del por qué sucede el hecho. El tercero, afirmar que la causa fue realmente la responsable. En cuanto al analógico, se debe incluir una premisa que enuncie un ejemplo sugerente de la analogía y otra que dé un ejemplo similar al anterior. Y pues en el mayor número de aspectos posibles, de manera que estos sugieran con más fuerza la conclusión. Se hace como una comparación de argumentos, ¿sale? Y el retractable dice que consiste en que la conclusión va cambiando al ir incluyendo nuevas premisas. Hablaremos del análisis conceptual o semántico. Dice que es importante la identificación en términos claves, definiciones, paráfrasis de los mismos, a fin de contribuir a la eliminación de ambigüedades, vaguedades y redundancias. Por ejemplo, nosotros queremos construir un argumento y debemos descartar los ambiguos. Por ejemplo, me gusta la salsa. Y nos ponemos a pensar que pudiera ser una comida, la salsa, o que pudiera ser que me gusta el baile. Damos otro ejemplo, la vaguedad. Me siento bien. Pues eso no te dice nada, porque nada más está hablando de manera general. Entonces, eso no sería un buen argumento. Otro ejemplo, las redundancias. La administración es el arte de administrar. Si nos damos cuenta, ahí se repiten las palabras. Entonces, eso no es un buen argumento. Por eso es importante hacer el análisis conceptual, identificar los términos claves, definiciones. Esto nos va a permitir construir una explicación de nuestro significado. Y para ello tenemos algunas reglas adecuadas para elaborar definiciones. La primera es que la definición debe describir las propiedades esenciales que hacen que el objeto definido sea lo que es. La segunda, la definición no debe ser circular. Lo que se define no debe aparecer en la definición. 3. La definición debe ser exacta, ni muy larga ni muy estrecha. 4. Una definición no debe contener contradicciones lógicas. 5. La definición debe ser clara, precisa y concreta. 6. La definición debe ser afirmativa. Por lo que respecta a la paráfrasis o versión parafrástica, se refiere a la traducción de un texto que utiliza más palabras que las necesarias, a fin de dar versión más clara y didáctica del sentido original. Entonces, cuando nosotros realizamos la paráfrasis, significa interpretar un texto ampliando la explicación del contenido para aclararlo y facilitar su comprensión. Y estos serían algunos pasos para la paráfrasis. Hacer una lectura de análisis del texto para apoderarse de los vocablos, del contenido y descubrir su mensaje para reelaborarlo con fidelidad. 2. Seleccionamos las ideas claves para después reproducirlas en una versión personal. 3. Explicar con ideas afines. Vamos a hablar cómo tienen que ser las implicaciones. Nos dicen que tienen que ser atinentes, acordes al contexto en que se emiten, porque la finalidad es detectar si todas las implicaciones semánticas corresponden a la proposición realizada. Nos dicen que tienen que ser conversacionales, ya que son aquellas que de acuerdo al contexto del hablante o a su intencionalidad, sugieren o dan a entender ciertas cosas. Aquí tenemos un ejemplo. Ayer vi a Juanita con un hombre que no era ni su marido ni su hijo. ¿Qué se concluye? Bueno, este va a depender del contexto del hablante.
se puede malentender las cosas. Entonces, ya que sugieren o nos dan a entender ciertas cosas, ¿sale? En cuanto al plano categoriales, aquí supone reconocer el significado de algunos términos a fin de poder hacer clasificaciones analíticas y saber desde dónde o desde qué categoría o parcela de la realidad se habla. Puede ser desde un plano lógico, epistemológico. Ya que mis compañeros hablaron sobre las habilidades analíticas, les voy a comentar sobre el método de orden del pensamiento. Esta es una propuesta de Campirán en el año de 1999. La bitácora OP es una estrategia didáctica metodológica que ayuda a organizar el pensamiento para el análisis de la realidad. Es un método que se usa la pregunta como estrategia. Las preguntas son pieza clave de toda investigación. Dependiendo de cómo se pregunta, se obtienen las respuestas que se esperan. Cuestionar es importante y saberlo hacer permite una buena investigación. A continuación les muestro algunos tipos de preguntas. Preguntas aclaratorias. Estas son las que se formulan para obtener definiciones. Por ejemplo, ¿qué es? Preguntas indagatorias son aquellas que se utilizan para investigar dónde, cuándo, cómo, cuánto, etc. Preguntas causales que nos ayudan a buscar razones, por ejemplo, ¿por qué? Preguntas problemáticas y se utilizan para problematizar. La bitácora OP está compuesta por 7 preguntas claves y estas son 7 conceptos de la metodología de investigación que son tema, problema, hipótesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. A continuación les voy a mostrar las preguntas que se podrían generar en estos conceptos. En el tema, ¿de qué se está hablando? Problema, ¿qué te preocupa sobre esto? Hipótesis, ¿tú qué piensas al respecto? Trasfondo, ¿qué estás presuponiendo? Argumento, ¿en qué te basas para pensar así? ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Puedes darme un contraejemplo? Si nosotros utilizamos estas preguntas para alguna investigación que estemos realizando, obtendremos un mejor orden de nuestros pensamientos. Las respuestas van a depender de diferentes tipos de niveles en que se encuentre el personaje. Por ejemplo, en el nivel básico, el estudiante se familiariza con el tema. Si son respuestas de nivel analítico, emplea metodologías analíticas. Pero si son respuestas críticas, se vuelve propositivo y constructivo. La bitácora OP es una herramienta útil para ayudar a pensar analíticamente. Habilidades de pensamiento crítico. Iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el pensamiento crítico? Robert Ennis menciona que se concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. López dice que es el pensamiento ordenado y claro que lleva al conocimiento de la realidad por medio de la afirmación de juicios de verdad. Algunas de las características básicas del pensamiento crítico es que es autocorrectivo, es decir, es capaz de corregirse a sí mismo, de aceptar y de reconocer fallas o errores en el proceso y enmendarlas para mejorar. Es sensible al contexto, comprende las condiciones, las circunstancias y a las personas y es capaz de identificar el momento y la manera adecuada de manifestarse de manera constructiva. Se refiere a un parámetro. Es decir, sabe claramente señalar e identificar en qué marco se hace una afirmación para que sea pretendidamente válida. Campirán menciona que las habilidades críticas son aquellas que permiten un procesamiento aún más fino. Surge el lenguaje con matices personales ligados a cierta originalidad. Son útiles para pulir, refinar y perfeccionar una tarea. En la realidad, el ser crítico no es una habilidad que resulte repentinamente, hay que desarrollarla. Por tanto, desde la escuela se debe ofrecer modelos que la fomenten. Para el desarrollo de las habilidades críticas se recomienda utilizar situaciones peculiares
Estas deben de ser analizadas cuidadosamente, plantearse interrogantes y responderse de forma original. Existen diferentes autores que mencionan las tipologías de habilidades, cada una las clasifica de diferente forma. Bloom menciona que algunas de estas clasificaciones son memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Todas estas para poder llegar a un pensamiento crítico. Piaget menciona y las clasifica como la capacidad de clarificar informaciones, o sea, hacer preguntas, concebir y juzgar definiciones, distinguir los diferentes elementos de una argumentación. Otra clasificación es la capacidad de elaborar un juicio sobre la fiabilidad de la información, o sea, juzgar la credibilidad de una fuente de información, juzgar la credibilidad de una información. Y la última clasificación que realiza es la capacidad de evaluar la información, obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis. Ernst en el 2011 menciona 15 características del pensamiento crítico, entre ellas deducir y juzgar las deducciones, emitir juicios de valor, proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación, entre otras. Otros autores hacen una clasificación más general de las habilidades del pensamiento crítico, las cuales son interpretación, análisis, inferencias, evaluación, explicación y metacognición. Características de un pensador crítico. Este debe de tener claridad en el planteamiento de preguntas o preocupaciones. Muestra una disciplina para trabajar con la complejidad, minuciosidad en la búsqueda de información relevante, sensatez en la selección y aplicación de criterios. Tiene cuidado en centrar la atención en la preocupación más próxima y persistencia ante las dificultades. Ahora, lo que nos interesa a nosotros como docentes, ¿cómo despertar este pensamiento en los alumnos? Motivándolos a pensar el material de estudio de un modo más profundo, reflexivo y cuestionador. Algunas estrategias pueden ser invitar a los estudiantes a buscar evidencia cuando no estén convencidos de un argumento, llevarlos a cuestionarse planteamientos analizados, propiciar el desarrollo de puntos de vista personales a partir de ideas expuestas en textos, invitarlos a pensar ideas alternativas ante un determinado hecho, llevar a los estudiantes a cuestionar los contenidos vistos en clase, fomentar en los estudiantes su capacidad de interpretación y análisis. Otra de las estrategias es generar un clima de motivación hacia la búsqueda de la verdad y del conocimiento, inducir a los estudiantes a escuchar y razonar otros puntos de vista, propiciar la comunicación, diálogo, respeto a la diferencia, búsqueda de armonía con el prójimo, posibilitar que los estudiantes elaboren sus propias conclusiones en torno a contenidos y el trabajo colaborativo. La misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo a aprender. Procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de orden superior como las del pensamiento crítico. Su progreso va más allá del entrenamiento de habilidades cognitivas. Se distingue además por las disposiciones que cada persona aporta a una tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento de estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno y la manera en que se enfrenta a los retos de la vida. Los integrantes del equipo 1 son Rosalba Ortiz Francisco, Rigoberto Terán Velázquez, Guillermo Espinosa Carrasco, Alma Lozano Matos. Gracias por su atención.